Era una tarde tranquila de domingo cuando Canelo decidió sorprender a su mejor amigo Antonio, visitándolo sin avisar en su nueva casa en las afueras de Guadalajara. Habían sido inseparables desde la infancia. Y Antonio siempre había sido más que un amigo, era como el hermano que nunca tuvo, su confidente más cercano, y la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Por eso cuando Canelo llegó a la impresionante mansión que Antonio había comprado recientemente, inicialmente sintió orgullo por el éxito de su amigo, aunque le pareció extraño que pudiera permitirse una propiedad tan lujosa con su trabajo. Como gerente de un gimnasio local, la empleada doméstica le informó que Antonio había salido pero que regresaría pronto, invitándolo a esperarlo en la oficina privada. Mientras esperaba, Canelo notó que el escritorio tenía varios documentos, esparcidos y sin intención de entrometerse. Su mirada cayó accidentalmente sobre una carpeta abierta que contenía fotografías familiares suyas. Curioso por ver qué fotos de su familia tenía Antonio, se acercó para verlas mejor. Pero lo que descubrió lo dejó completamente helado. No eran fotos familiares normales, sino fotografías de vigilancia de su casa, de sus hijos saliendo de la escuela, de su esposa en el supermercado, todas tomadas con teleobjetivos desde distancias considerables. La confusión inicial de Canelo rápidamente se transformó en una sensación de náusea cuando comenzó a revisar más documentos. En la carpeta encontró informes detallados sobre sus rutinas diarias, horarios de entrenamiento, citas médicas, reuniones de negocios e incluso transcripciones de conversaciones privadas que solo Antonio podría haber conocido porque había estado presente. Durante ellas, cada página que revisaba era como un puñal en el corazón, revelando un nivel de traición que su mente se negaba a procesar completamente. Sus recuerdos volaron hacia su infancia en los barrios humildes de Guadalajara, cuando él y Antonio eran dos niños pobres que soñaban con escapar de la pobreza. Antonio había sido quien lo había acompañado a su primer gimnasio de boxeo cuando tenía 12 años, quien había vendido dulces en la escuela para ayudarle a comprar sus primeros guantes de entrenamiento, quien había estado en su esquina durante sus primeras peleas amateur. Había sido Antonio quien lo había consolado cuando perdía, quien había celebrado cuando ganaba, y quien había prometido que sin importar qué tan exitoso se volviera Canelo, nunca cambiaría la amistad que habían forjado en las calles polvorientas de su juventud. Continuando su revisión de los documentos con manos temblorosas, Canelo descubrió algo aún más perturbador en recibos de pago sustanciales de una compañía que no reconocía, fechados a lo largo de los últimos 3 años. Los montos eran astronómicos, cantidades que superaban cualquier salario legítimo que Antonio pudiera estar ganando. Al reverso de uno de los recibos, había una nota escrita a mano que decía: información sobre rutinas familiares, $50,000, fotografías de entrenamiento privado, $75,000, detalles de estrategia per peleas $100. La realidad se estrelló contra Canelo como un tren de carga. Su mejor amigo, el hombre en quien había confiado con su vida y la seguridad de su familia, había estado vendiéndole información personal a alguien durante años. Cada secreto compartido, cada momento vulnerable, cada detalle íntimo de su vida había sido monetizado y vendido al mejor postor. La traición no era un evento aislado, era un negocio sistemático y calculado que había estado operando bajo sus narices durante años. Seguía revisando documentos cuando encontró algo que hizo que sus piernas se debilitaran y tuviera que sentarse. Era una serie de emails impresos entre Antonio y alguien identificado solo como el cliente. Los emails detallaban planes específicos para obtener información sobre las finanzas de Canelo, estrategias para acceder a sus cuentas bancarias y discusiones sobre cómo explotar su confianza para obtener información aún más valiosa. Un email en particular, fechado apenas 2 semanas atrás, discutía planes para obtener copias de contratos futuros de peleas antes de que fueran anunciados públicamente. En lo que más lo destrozó fue leer un email donde Antonio describía a Canelo como increíblemente ingenuo y confiado, y mencionaba que había sido sorprendentemente fácil manipular su amistad para obtener cualquier información necesaria. Las palabras eran como cuchillos, no solo por la traición que representaban, sino por la manera fría y calculadora en que Antonio había descrito una amistad que para Canelo había sido sagrada. Canelo sintió como si hubiera estado viviendo en una realidad completamente falsa durante años. Cada abrazo de Antonio, cada conversación íntima, cada momento que había valorado como genuino, ahora se revelaba como performance calculada. La persona que había considerado su hermano más cercano había sido, en realidad, un espía pagado que había estado documentando meticulosamente cada aspecto de su vida. Para venderlo al mejor postor. En su mente comenzó a conectar eventos pasados, que ahora tomaban un significado siniestro. Las veces que Antonio había insistido en acompañarlo a reuniones importantes para apoyo moral, las ocasiones cuando había estado inusualmente interesado en detalles específicos sobre entrenamientos o estrategias de pelea, los momentos cuando había parecido
inesperadamente en lugares donde Canelo estaba teniendo conversaciones privadas. Todo había sido parte de un plan elaborado para recopilar información vendible en la oficina. Comenzó a sentirse claustrofóbica, mientras Canelo luchaba por procesar la magnitud de la traición. No era solo el dinero o la información lo que lo devastaba, era la destrucción completa de una relación que había sido fundamental para su identidad. Antonio no había sido solo su mejor amigo, había sido su conexión con sus raíces, su recordatorio de quién había sido antes de la fama y el éxito. Perder esa relación de esta manera era como perder una parte de sí mismo. Cuando finalmente logró componerse lo suficiente para tomar una decisión, Canelo cuidadosamente fotografió todos los documentos con su teléfono antes de reordenar todo exactamente como lo había encontrado. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y decidir cómo confrontar a Antonio. La parte de él que aún esperaba que hubiera una explicación inocente luchaba contra la evidencia abrumadora de una traición sistemática y prolongada. Durante los siguientes días, Canelo vivió en un infierno emocional manteniendo una fachada normal mientras internamente se desmoronaba. Cada interacción con Antonio se sentía como una actuación tortuosa. Cuando Antonio lo llamaba con su voz familiar y cariñosa, Canelo tenía que contener las ganas de gritarle. Cuando Antonio venía a entrenar con él como habían hecho durante años, Canelo observaba cada movimiento, cada pregunta, cada comentario, buscando evidencias adicionales de la traicionada. Decisión de confrontar a Antonio llegó cuando Canelo recibió una llamada de su equipo de seguridad informándole que habían detectado actividad sospechosa alrededor de su casa y que alguien había estado intentando acceder a sus sistemas de seguridad. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Antonio había estado en su casa esa misma semana, había usado su computadora personal para revisar emails rápidamente, y ahora había evidencia de que alguien había intentado hackear su seguridad doméstica. Canelo organizó cuidadosamente el encuentro, invitando a Antonio a cenar en un restaurante privado que frecuentaban desde hace años. Era un lugar lleno de memorias felices, lo cual haría la confrontación aún más dolorosa, pero Canelo quería que Antonio entendiera completamente lo que había destruido. Eligió una mesa en una sección privada donde podrían hablar sin ser escuchados, consciente de que esta podría ser la última conversación que tendrían como amigos. Antonio llegó con la sonrisa genuina que Canelo había amado durante décadas, abrazándolo cálidamente y bromeando sobre cómo hacía tiempo que no tenían una cena solo ellos dos. Mientras observaba a su amigo actuar con la misma naturalidad de siempre, Canelo sintió una mezcla tóxica de dolor, ira y una extraña admiración por la habilidad actoral de Antonio. Si no hubiera visto la evidencia con sus propios ojos, nunca habría sospechado que el hombre sentado frente a él era capaz de tal traición calculada. Después de los aperitivos y la conversación casual inicial, Canelo respiró profundamente y puso su teléfono sobre la mesa, mostrando una de las fotografías que había tomado de los documentos. Antonio dijo con una voz que se mantenía sorprendentemente estable: «Quiero darte la oportunidad de explicarme esto antes de que tome cualquier decisión sobre qué hacer contigo». El cambio en el rostro de Antonio fue instantáneo y devastador. El color se drenó completamente de su cara. Sus ojos se agrandaron con terror, y por un momento pareció que podría desmayarse. Sus manos comenzaron a temblar violentamente mientras miraba la imagen en el teléfono de Canelo. Y cuando finalmente levantó la mirada, había lágrimas formándose en sus ojos. «Saúl, an hermano, yo», comenzó Antonio, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Intentó varias veces empezar una explicación, pero cada vez se detenía, aparentemente incapaz de encontrar palabras que pudieran justificarlo injustificable. La máscara de confianza y naturalidad que había mantenido durante años finalmente se desplomó, revelando a un hombre completamente destrozado por haber sido descubierto. «¿Cuánto tiempo, Antonio?», preguntó Canelo, su voz ahora cargada de una emoción que luchaba por controlar. «¿Cuánto tiempo has estado vendiéndome? ¿Cuántos años de nuestra amistad han sido una mentira?». Las preguntas cayeron como martillazos, y Antonio se encogió con cada una, como si las palabras fueran golpes físicos. Antonio finalmente logró hablar, pero su confesión fue peor de lo que Canelo había temido. «3 años», susurró, sus lágrimas ahora cayendo libremente. «Comenzó hace 3 años cuando estaba en problemas financieros serios. Mi hijo estaba enfermo, necesitaba dinero para cirugías, y esta persona se acercó a mí ofreciéndome más dinero del que había visto en mi vida solo por información básica sobre ti. Al principio era solo cosas pequeñas, cosas que pensé que no importaban. Pero escaló», continuó Antonio, su voz quebrándose completamente. «Cada vez querían más información, más detalles íntimos. Yo ya estaba tan profundamente involucrado
Tenía tanto miedo de perderte como amigo si descubrías la verdad, que seguía haciéndolo. Se convirtió en una espiral de la que no podía salir. Cada día me odiaba más por lo que estaba haciendo, pero no sabía cómo parar. Canelo escuchó la confesión en silencio, pero internamente se estaba desintegrando. La confirmación de sus peores temores, combinada con ver a su mejor amigo destrozado por la culpa, creó una tormenta emocional que lo abrumó completamente. Cuando Antonio terminó de hablar, Canelo se quedó en silencio durante varios minutos, luchando por procesar no solo la traición sino también el dolor genuino que veía en los ojos de su amigo. «El dinero para la cirugía de tu hijo», dijo Canelo finalmente, su voz apenas audible. «Yo te habría dado cualquier cantidad que necesitaras. Habrías solo tenido que pedirme. En lugar de eso, elegiste venderme como si fuera una mercancía». Las palabras cortaron el aire entre ellos, y Antonio sollozó abiertamente, entendiendo completamente la magnitud de su traición a la reacción de Canelo. Cuando finalmente llegó, no fue la explosión de ira que Antonio había esperado. En lugar de eso, Canelo se levantó lentamente de la mesa, caminó hacia donde estaba sentado Antonio, y le puso una mano en el hombro. Antonio dijo con una voz llena de dolor pero también de una extraña calma: «Te perdono, pero nunca podré confiar en ti nuevamente. Nuestra amistad terminó en el momento en que tomaste el primer pago». Antonio se aferró al brazo de Canelo, suplicando perdón, prometiendo que haría cualquier cosa para reparar el daño. Pero Canelo se liberó gentilmente y comenzó a caminar hacia la salida. En la puerta del restaurante se detuvo sin voltear, y dijo: «Tienes 24 horas para confesarle a quien te pagó que has sido descubierto y que no tendrás más información. Después de eso, mi equipo legal y de seguridad se hará cargo de todo». La noticia de la traición se filtró a los medios dentro de una semana, aunque Canelo nunca reveló públicamente los detalles específicos. La historia se reportó simplemente como una traición personal que había afectado profundamente al campeón. Pero quienes conocían a Canelo notaron un cambio fundamental en él. Se volvió más reservado, más cauteloso con la confianza, y desarrolló un círculo interno mucho más pequeño y cuidadosamente examinado. Antonio desapareció de la vida pública después del incidente. Algunos reportaron que había dejado Guadalajara completamente, otros que había buscado tratamiento psicológico para lidiar con la culpa. Canelo nunca habló públicamente sobre él nuevamente, pero quienes lo conocían bien podían ver que la pérdida de esa amistad había dejado una cicatriz permanente en su alma años después. En una rara entrevista reflexiva, Canelo comentó sobre la traición sin mencionar nombres en TEM 2. «Hay dolores físicos que sanas en semanas o meses», dijo, «pero hay dolores del alma que te cambian para siempre. Aprender que alguien en quien confiabas completamente te había estado vendiendo es uno de esos dolores. Te enseña que la confianza es el regalo más valioso que puedes dar a alguien, también el más fácil de romper». La historia de la traición de Antonio se convirtió en una lección para Canelo sobre la naturaleza humana y el precio del éxito. Había aprendido que incluso las relaciones más sagradas podían ser corrompidas por el dinero y las circunstancias, pero también había descubierto que su capacidad para perdonar era más fuerte que su capacidad para odiar. La cicatriz quedó, pero no como una herida abierta, sino como un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en el ring, sino en la capacidad de mantener la humanidad incluso cuando otros la han perdido. En los días siguientes a la confrontación, en el restaurante se convirtieron en una pesadilla de investigación y descubrimientos cada vez más perturbadores. El equipo de seguridad de Canelo, dirigido por un exagente federal llamado Luis Mendoza, comenzó una investigación exhaustiva que reveló que la traición de Antonio era apenas la superficie de una operación mucho más grande y siniestra. Las 24 horas que Canelo le había dado a Antonio para confesar se convirtieron en el comienzo de una investigación que duraría meses y revelaría secretos que cambiarían para siempre la percepción de Canelo sobre su propia vida. La primera revelación devastadora llegó cuando Mendoza descubrió que el cliente mencionado en los emails de Antonio no era una persona individual, sino una organización criminal internacional especializada en el chantaje y extorsión de figuras públicas. Durante años, habían estado recopilando información íntima sobre docenas de celebridades, atletas y figuras políticas con el objetivo final de desarrollar material comprometedor para extorsión o manipulación de mercados de apuestas. «Señor Álvarez», le explicó Mendoza durante una reunión privada en la oficina de Canelo, «su amigo Antonio no era solo un traidor oportunista, era parte de una red internacional que ha estado operando durante más de una década. La information que él proporcionó sobre usted se ha usado para manipular mercados de apuestas en sus peleas, para infiltrar su seguridad personal, y como parte de un plan más grande para eventualmente chantajearlo». Lo que más horror le causó a Canelo fue descubrir que la organización había estado usando la información de Antonio para crear un perfil psicológico detallado de él y su familia. Sabían exactamente cuáles eran sus inseguridades más profundas, sus miedos por la seguridad de sus hijos
y sus puntos de presión emocional. Habían estado preparándose para una operación de chantaje masiva que habría destruido no solo su carrera, sino potencialmente su vida familiar. La investigación reveló que Antonio había sido reclutado de manera específica y deliberada. La organización había identificado su situación financiera desesperada cuando su hijo se enfermó, y habían orquestado el primer contacto para que pareciera una oportunidad casual. Habían estudiado su amistad con Canelo durante meses antes de acercarse, sabiendo exactamente cómo manipular sus emociones y circunstancias para convertirlo en el espía perfecto. Lo más preocupante, continuó Mendoza, es que tienen información similar sobre su esposa, sus hijos y otros miembros de su familia. Sabían los nombres de los maestros de sus hijos, las rutas que toma su esposa para ir al trabajo, incluso detalles médicos, íntimos que solo podrían haber obtenido a través de acceso a registros privados o vigilancia extensiva. Canelo se sintió como si hubiera estado viviendo en una prisión invisible durante años sin saberlo. Cada momento íntimo, cada conversación familiar, cada decisión personal había sido observada, documentada y analizada por extraños con intenciones. La violación de su privacidad era tan completa y sistemática que se sentía físicamente enfermo al pensar en ello. La situación se complicó aún más cuando Mendoza reveló que la organización había estado planeando usar la información recopilada para manipular los resultados de las peleas de Canelo. Tenían detalles sobre sus rutinas de entrenamiento, sus estrategias de pelea e incluso información médica que podrían haber usado para sabotear su rendimiento o crear situaciones donde las apuestas estuvieran sesgadas de manera que les beneficiara. Esencialmente, explicó Mendoza, ellos conocían a Saúl Álvarez mejor que él mismo se conocía. Tenían información que podrían haber usado para predecir y manipular no solo sus peleas, sino cada aspecto de su vida personal y profesional. Cuando Canelo confrontó a Antonio nuevamente, esta vez con su abogado presente y grabando la conversación, la profundidad de la traición se volvió aún más clara. Antonio admitió que había sido contactado inicialmente por una mujer, que se había presentado como representante de una compañía de seguros deportivos que quería información para evaluar riesgos de inversión. Al principio parecía completamente legítimo, sollozó Antonio durante la segunda confrontación. Me dijeron que era información que ayudaría a protegerte, que estaban evaluando amenazas potenciales a tu seguridad. Solo después de meses de proporcionar información me di cuenta de que había algo más siniestro detrás. Antonio reveló que había intentado detener su participación varias veces, pero la organización había comenzado a amenazarlo. Tenían evidencia de los pagos que había recibido, y lo habían amenazado con exponerlo públicamente y arruinar no solo su amistad con Canelo, sino también su vida y la de su familia. Se había vuelto prisionero de su propia traición. Me dijeron que si intentaba confesarte o detener la información, no solo te lo dirían todos, sino que también lastimarían a mi familia, confesó Antonio con terror visible en sus ojos. Tenían fotos de mi hijo saliendo de la escuela, de mi esposa en el trabajo. Me dijeron que había maneras de hacer que pareciera que la enfermedad de mi hijo había empeorado si no cooperaba. La revelación de que Antonio había estado siendo chantajeado cambió ligeramente la perspectiva de Canelo sobre la traición, pero no la disminuyó. Si acaso se sintió aún más violado al saber que la organización había estado manipulando, no solo a él sino también a su mejor amigo, usando el amor de Antonio por su familia como palanca para continuar la traición. El equipo legal de Canelo trabajó con las autoridades federales para construir un caso contra la organización criminal. Lo que descubrieron durante la investigación fue una red internacional que había estado operando durante años, manipulando mercados de apuestas, chantajeando celebridades e incluso influenciando resultados deportivos a través de información privilegiada y amenazas. En la investigación reveló que Canelo no había sido su único objetivo. Habían estado recopilando información similar sobre docenas de atletas de alto perfil en múltiples deportes. Boxeadores, futbolistas, tenistas e incluso atletas olímpicos habían sido objeto de operaciones similares. La escala de la conspiración era abrumadora. Uno de los descubrimientos más perturbadores fue que la organización había estado planeando una operación masiva de chantaje que habría involucrado la liberación simultánea de información comprometedora sobre múltiples atletas durante eventos deportivos importantes. El objetivo era crear caos en los mercados de apuestas mientras ellos apostaban con información privilegiada sobre quién sería expuesto y cuándo. Su traición por parte de Antonio, le explicó el fiscal federal asignado al caso, probablemente
nos salvó de uno de los escándalos deportivos más grandes de la historia. Si esta organización hubiera completado sus planes, habrían destruido la credibilidad de múltiples deportes simultáneamente. Durante los meses de investigación, Canelo, con una depresión profunda que afectó todos los aspectos de su vida, no podía entrenar efectivamente porque no confiaba en nadie de su equipo. No podía relajarse en su casa porque sabía que había sido violada por años de vigilancia. No podía tener conversaciones íntimas con su esposa porque temía que de alguna manera estuvieran siendo monitoreados en su esposa, Elena. Notó inmediatamente los cambios en su comportamiento. Saúl se volvió paranoico y retraído. Recordó posteriormente en una entrevista. Revisaba constantemente las ventanas, cambiaba las cerraduras semanalmente, y había instalado sistemas de seguridad tan complejos que nuestra propia casa se sentía como una prisión. Los niños comenzaron a preguntarme por qué papá siempre parecía asustado. La paranoia de Canelo se intensificó cuando el equipo de seguridad descubrió evidencia de que su casa había sido físicamente infiltrada múltiples veces. Durante los años de la operación, encontraron dispositivos de escucha escondidos en lugares íntimos, el dormitorio principal, la oficina donde manejaba asuntos financieros, e incluso el cuarto de juegos de sus hijos. Encontramos evidencia de que habían estado en su casa al menos 12 veces durante los últimos 3 años, reportó Mendoza. Tenían copias de llaves, códigos de alarma y conocimiento detallado de las rutinas de toda la familia. Esencialmente, habían convertido su hogar en un estudio de observación. Lo más violador fue descubrir que habían estado grabando conversaciones íntimas entre Canelo y su esposa, documentando detalles de su vida sexual y recopilando información sobre los problemas matrimoniales menores que toda pareja experimenta. Esta información había sido compilada en un dossier diseñado para maximizar el daño psicológico. Si alguna vez decidían usarla como chantaje, Canelo se vio forzado a revelar la situación completa a su esposa e hijos mayores. Una conversación que describió como la más difícil de mi vida. Ver el terror en los ojos de sus hijos cuando les explicó que extraños habían estado observándolos durante años fue devastador. Mis hijos me preguntaron si estábamos seguros si los hombres malos iban a venir por nosotros, recordó Canelo, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su vida entera ha sido observada por criminales? ¿Cómo les devuelves la sensación de seguridad cuando tú mismo ya no la tienes? La familia se vio obligada a mudarse temporalmente a una location secreta mientras el equipo de seguridad limpiaba su casa original de todos los dispositivos de vigilancia. Durant y Messis vivieron bajo protección federal constante, con agentes asignados para proteger a los niños en la escuela y acompañar a Elena en todas sus actividades diarias. El impacto en la carrera de Canelo fue inmediato y severo. 2 peleas programadas porque no podía concentrarse en el entrenamiento. Cuando finalmente regresó al ring 6 meses después, su rendimiento era notablemente diferente. Parecía distraído, menos confiado, y había perdido la feroz concentración que había caracterizado sus mejores peleas. Era como si estuviera peleando con fantasmas, comentó uno de sus entrenadores. Constantemente miraba hacia las esquinas de la arena, como si esperara ver enemigos escondidos. Su mente no estaba en la pelea, estaba en todos los lugares donde había sido traicionado. El juicio de la organización criminal se convirtió en uno de los casos más grandes de crimen organizado en la historia del deporte. Antonio testificó como testigo protegido, proporcionando detalles sobre cómo había sido reclutado y cómo operaba la red. Su testimonio fue crucial para condenar a los líderes de la organización, pero la experiencia lo destruyó psicológicamente. Durante el juicio, se reveló que la organización había estado usando información similar recopilada de otros atletas para manipular resultados de competencias internacionales, incluyendo eventos olímpicos. El escándalo se extendió globalmente, llevando a investigaciones en múltiples países y reformas fundamentales en cómo se protege la privacidad de los atletas de alto perfil. Canelo testificó durante el juicio, describiendo el impacto emocional de la traición y cómo había afectado no solo su carrera sino su capacidad de confiar en otros seres humanos. Su testimonio fue tan emotivo que varios miembros del jurado fueron vistos llorando. La traición de alguien en quien confías completamente, testificó Canelo, no solo destruye esa relación, destruye tu capacidad de creer en la bondad humana. Te hace cuestionar cada amistad, cada conversación, cada momento de vulnerabilidad que has compartido con otros. Los líderes de la organización recibieron sentencias que variaban entre 25 años y cadena perpetua. Antonio, debido a su cooperación y al hecho de que había sido víctima de chantaje, recibió una sentencia suspendida y fue puesto en el programa de protección de testigos. Antes de desaparecer en el programa, escribió una carta final a Canelo. Saúl, decía la carta, sé que nunca podré reparar el daño que causé. Sé que destruí la cosa más preciosa que teníamos, a nuestra amistad y tu confianza. Si pudiera cambiar el pasado, daría mi vida por hacerlo.
No busco tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día de mi vida restante será dedicado a tratar de expiar lo que hice. El niño que conociste en esas calles polvorientas de Guadalajara aún existe en algún lugar dentro de mí. Y ese niño te ama como a un hermano y está devastado por lo que el hombre en que se convirtió le hizo a esa amistad. Canelo leyó la carta solo una vez y luego la quemó. Algunas heridas son demasiado profundas para la curación, le dijo a su esposa. No odio a Antonio, pero tampoco puedo permitir que su dolor se convierta en mi carga. Tengo que seguir adelante. El proceso de curación para Canelo y su familia tomó años. Trabajaron con terapeutas especializados en trauma por traición y violación de privacidad. Gradualmente, fueron capaces de reconstruir un sentido de seguridad y privacidad en sus vidas, aunque nunca volvieron completamente a la confianza ciega que habían tenido antes. La experiencia nos cambió fundamentalmente como familia, reflexionó. Elena, años después, nos hizo más cautelosos pero también más unidos. Aprendimos que la verdadera seguridad no viene de sistemas de alarma o guardaespaldas, sino de saber que puedes confiar completamente en las personas más cercanas a ti. Canelo desarrolló un protocolo de seguridad extremadamente riguroso para todas las relaciones nuevas en su vida. Cualquier persona que quisiera acceso cercano a él o su familia tenía que pasar por verificaciones de antecedentes exhaustivas, pruebas de polígrafo y periodos de prueba extendidos. Muchos encontraron estos requisitos excesivos, pero para Canelo eran necesarios para su paz mental. Prefiero tener 5 amigos verdaderos que 50 conocidos de quienes no estoy seguro, explicó en una entrevista posterior. La traición me enseñó que la confianza es un regalo que no debes dar ligeramente, pero cuando la das a las personas correctas, se convierte en algo más fuerte de lo que era antes. 5 años después del descubrimiento de la traición, Canelo había reconstruido su vida de manera cuidadosa pero satisfactoria. Había desarrollado un nuevo círculo interno de personas en quienes confiaba completamente. Pero ese círculo era pequeño y había sido construido lentamente a lo largo de años. Su carrera boxística se había recuperado, aunque nunca volvió exactamente a ser la misma. Había desarrollado un estilo más cauteloso y defensivo, que algunos críticos atribuían a los efectos psicológicos de la traición. Sin embargo, también había ganado una profundidad emocional y una determinación, que lo había llevado a algunas de sus victorias más significativas. En cierto sentido, reflexionó Canelo durante una entrevista en el 10º aniversario del incidente, la traición me hizo un mejor boxeador y una mejor persona. Me enseñó a valorar realmente la lealtad verdadera. Y me mostró que la verdadera fuerza no viene de confiar en todo el mundo, sino de saber en quién puedes confiar completamente. La historia de Antonio permanecía como un misterio. Bajo el programa de protección de testigos, había desaparecido completamente de la vida pública. Ocasionalmente Canelo se preguntaba qué había sido de su ex mejor amigo, pero había hecho las paces con nunca saberlo. Algunas puertas, una vez cerradas por traición, estaban destinadas a permanecer cerradas para siempre. La experiencia había enseñado a Canelo que la verdadera medida de una persona no está en cómo manejan el éxito o la derrota, sino en cómo responden cuando las personas más cercanas a ellos los traicionan. Había elegido el perdón sobre el odio, la precaución sobre la paranoia y la reconstrucción sobre la destrucción. En el proceso, había descubierto reservas de fuerza interior que no sabía que poseía. La traición te rompe, concluyó Canelo, pero cómo eliges reconstruirte determina quién realmente eres. Puedes reconstruirte más fuerte y más sabio, o puedes permitir que la traición te destruya para siempre. Elegí reconstruirme, y aunque las cicatrices permanecen, ahora sé exactamente en quién puedo confiar y por qué esa confianza es tan valiosa. 8 años después del descubrimiento de la traición, cuando Canelo creía que había dejado atrás los fantasmas del pasado, recibió una llamada que lo transportó instantáneamente de vuelta a esos días oscuros. Era de un investigador privado que había estado trabajando en casos relacionados con la red criminal que había orquestado la traición de Antonio. La noticia que tenía que compartir cambiaría una vez más la perspectiva de Canelo sobre todo lo que había vivido. Señor Álvarez, le dijo el investigador con voz grave, hemos descubierto algo que creemos que debe saber. Antonio Herrera no desapareció en el programa de protección de testigos como le dijeron. Fue asesinado 3 meses después de su testimonio. La organización criminal logró encontrarlo a pesar de la protección federal, y su muerte fue encubierta para proteger la integridad del programa y evitar que otros testigos perdieran la confianza en el sistema. La noticia golpeó a Canelo como un puñetazo inesperado en el estómago. Durante 8 años, había estado lidiando con la traición imaginándose a Antonio viviendo una nueva vida en algún lugar lejano, tal vez con una nueva identidad, quizás incluso
feliz. Descubrir que había estado muerto todo este tiempo y que había sido asesinado por la misma organización que los había manipulado a ambos cambió completamente la naturaleza de su dolor. Encontramos evidencia de que Antonio había estado tratando de contactarlo durante las semanas antes de su muerte, continuó el investigador. Había escrito múltiples cartas que nunca fueron enviadas, donde expresaba su arrepentimiento y revelaba información adicional sobre la organización que no había compartido durante el juicio. Al parecer, había descubierto que la organización había estado planeando atentar contra su familia como represalia por su testimonio. El investigador le entregó a Canelo una caja que contenía las pertenencias personales de Antonio que habían sido recuperadas de una casa de seguridad abandonada. Entre ellas estaban las cartas no enviadas, fotografías de su infancia juntos que Antonio había conservado durante todos estos años, y un diario detallado que había estado escribiendo desde su testimonio hasta su muerte. Las cartas eran devastadoras de leer. En ellas, Antonio no solo expresaba un arrepentimiento profundo, sino que revelaba detalles adicionales sobre cómo la organización había manipulado la situación desde el principio. Había descubierto que incluso la enfermedad de su hijo había sido exacerbada deliberadamente por la organización como parte de su estrategia de reclutamiento. Saúl decía una de las cartas fechada apenas 2 semanas antes de su muerte: he descubierto algo horrible. Los medicamentos que me dieron para mi hijo durante su enfermedad no eran los correctos. Un doctor corrupto en su equipo médico le había estado dando medicamentos que empeoraban su condición. Todo para asegurar que yo siguiera siendo vulnerable a su manipulación. Mi hijo sufrió más de lo necesario porque ellos lo diseñaron. Así traicioné para salvar a mi hijo, pero descubrir que ellos causaron su sufrimiento en primer lugar me está matando por dentro. La revelación de que la organización había deliberadamente empeorado la condición médica del hijo de Antonio para mantenerlo bajo control añadió una nueva dimensión de horror a toda la situación. No solo habían manipulado la amistad entre Canelo y Antonio, sino que habían torturado a un niño inocente como parte de su estrategia. El diario de Antonio proporcionaba un registro día por día de su deterioro psicológico después del juicio. Estaba atormentado no solo por la culpa de haber traicionado a Canelo, sino por el conocimiento creciente de que había sido manipulado de maneras aún más siniestras de las que había revelado inicialmente. Había desarrollado paranoia severa, insomnio crónico, y estaba considerando el suicidio cuando fue asesinado. Día 47 después del juicio, leía una entrada del diario: no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo la cara de Saúl cuando le mostré las evidencias. Pero ahora también veo la cara de mi hijo durante esos meses cuando estaba sufriendo. Y sé que yo permití que lo torturaran para proteger mi propia cobardía. No sé si puedo vivir con esto. Canelo se sintió abrumado por una mezcla compleja. El dolor por la pérdida de su amigo se combinaba con una ira renovada hacia la organización que había destruido tantas vidas. También sentía una culpa extraña. Se preguntaba si su confrontación con Antonio había contribuido indirectamente a su muerte. Al exponerlo a más peligro, la investigación adicional reveló que Antonio había estado tratando de recopilar evidencia adicional contra la organización desde su escondite. Había estado trabajando secretamente con agentes federales para documentar otras operaciones de la red criminal, poniendo su vida en riesgo para tratar de reparar el daño que había causado. Su asesinato había sido ordenado no solo como venganza, sino para silenciar la información adicional que había estado recopilando. ¿Antonio murió tratando de hacer lo correcto?, le explicó el investigador. Las últimas semanas de su vida las pasó intentando exponer más de la red para proteger a otros atletas que estaban siendo objetivo de operaciones similares. En cierto sentido se redimió antes de morir, aunque nunca tuvo la oportunidad de comunicárselo a usted. Esta revelación cambió profundamente la manera en que Canelo veía toda la experiencia. Antonio no había sido simplemente un traidor que había sido castigado por sus acciones. Había sido una víctima que había encontrado el coraje de luchar contra sus manipuladores, incluso sabiendo que le costaría la vida. La complejidad moral de la situación se volvió aún más profunda. Canelo decidió honrar la memoria de Antonio de una manera que nunca había considerado antes. Estableció una fundación en su nombre dedicada a proteger a atletas jóvenes de la manipulación y el chantaje. La Fundación Antonio Herrera para la Protección de Atletas proporcionaría recursos legales y de seguridad para deportistas que se encontraran en situaciones de vulnerabilidad. Antonio cometió errores terribles, explicó Canelo durante el lanzamiento de la fundación, pero al final trató de hacer lo correcto incluso cuando sabía que le costaría todo. Su muerte no será en vano si podemos usar su historia para proteger a otros atletas de caer en las mismas trampas. Y así, la traición más dolorosa de su vida se transformó en el legado más poderoso que pudo haber imaginado, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de la mayor redención cuando se canalizan hacia el propósito de proteger a otros. El fin.